Venimos de vuelta a la Marina a hacer la oferta oficial. En el proceso de extender nuestra estadía, resulta que la jefa de inmigraciones no nos creyó que era por la compra de un barco, pero me parece toda una gran Se ve que los turistas no son tan bien recibidos acá. Estoy emocionado, preocupado, extasiado. Primera navegación a bordo del... no sabemos el nombre. La vida no se ríe, gente. Nunca mejor el lugar para festejar y el momento, porque finalmente... Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Otra increíble mañana en las British Virgin Islands. Nunca nos vamos a cansar de este paisaje. Imagino que nadie se cansaría nunca de este paisaje. Es espectacular, pero lamentablemente mañana nos tenemos que ir de esta casa. Hoy vamos a ir al último barco que vimos que nos interesó. Vamos a ir a verlo con el broker. Vamos a ir con el informe del último survey que se le hizo. Vamos a ver qué cosas están reparadas, qué no. Un análisis y ya mismo hoy hacer una oferta. Así que... gente, crucemos los dedos, quizás. Finalmente llega el maldito barco. Veremos qué pasa. Y así, lleno de esperanzas, encaramos hacia la marina para verlo un poco más de cerca y posiblemente hacer una oferta. Emoción. Este es el barco. Este es el barco. Y ahora lo vamos a revisar. Si bien a primera vista está impecable, hay que revisarlo para estar seguros. Vamos a ver cómo nos va en la revisación. ¿Debería entrar con la pata o debería entrar y descalzo? Lo usual es entrar sin calzado o depende del capitán. Este barco en particular está lleno de huellas. Se ve que ha tenido muchas visitas. Probablemente también del personal de la marina para hacer el mantenimiento. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con este barco? ¿Será nuestro finalmente? ¿Lograremos tener nuestro barco de mierda, no? ¿Lo lograremos finalmente? Barcazo, ¿eh? Ya vimos tantos barcos, pero este puede ser. El tema es que cada vez que nos ilusionamos nos desilusionamos. Entonces no estamos ahí, viste, como que queremos enamorarnos, pero no. Water pump. Ahí está prendido el fridge. Y ahí está apagado. Además de que los sistemas funcionen bien, una de las cosas que queremos verificar es la posibilidad de bajar la mesa del living. Esto fundamentalmente para que entren todos nuestros sobrinos. Por otra parte, también revisamos el funcionamiento de las comunicaciones y el instrumental del barco, que son fundamentales para navegar con seguridad. Una de las mejores cosas que tiene este barco y una de las peores cosas que tiene este barco es esto que le vamos a mostrar, por lo que vamos a putear muchas veces cada vez que se rompa, pero está buenísimo. Así está. ¿Ya se rompió? Ah, bien. Zarpado. Está re bueno. Sí, una goma bien. Ah. Listo. ¿Vos querías un transom? Yo moría por tener una plataforma como esta. Nunca esperé tener una tan grande como esta, pero sí feliz. Está buenísimo. Ah, zarpado. ¿Te diste cuenta que tenemos un Transformer en nuestro barco? Tenemos un Transformer, tenemos a Bumblebee. Y por supuesto probar y revisar el motor también es algo indispensable. Bien. Enseguida larga agua, eso es bueno. Bien, sí. Y si bien la mayoría de las cosas están en buen estado, también encontramos una larga lista de cosas para ir haciéndole en el futuro. Cosa que sabíamos que iba a pasar, pero que a simple vista iba siendo mucho menor de lo que pensábamos. Bien. Lo malo es que la ducha exterior está rota, lo bueno es que la ducha exterior anda. Así que uno y uno, estamos bien. Bien, sí, funciona muy bien.
Todo anda bien. Qué felicidad, estamos probando que todo funcione, porque si lo compramos nos tenemos que mudar enseguida, nos vamos a mudar enseguida y nos queremos mudar enseguida, así que todo tiene que funcionar, estamos muy contentos de que todo funcione. Todo funciona, excepto ese espejo. Bueno, funciona, pero está despegado. Hay una boludez. Cuando estás en la marina usas el water heater eléctrico, que eso por ahí lo deberíamos probar, pero vamos a probar después. Porque ahora ya está caliente el agua. Con el Avionics. Re poco práctico, ¿no? Lo que estoy diciendo. El barco nos encantó y por ahora todo cerraba. ¿Y qué tan contento amaneciste hoy? Amanecí muy contento, muy feliz. Es más, ahora recién son, no sé, 6:30, yo sé, como 1 hora y media que estoy despierto, amanecí de noche. ¿De la emoción? De emoción, por suerte. Otras veces amanecí igual, pero del estrés. Esta vez no, esta vez de la emoción. Todavía no sabemos si emocionarnos del todo o no. Estamos tratando de controlar nuestros sentimientos, todo lo que nos pasa, porque bueno, no queremos... Tenemos mucho miedo de llevarnos otra desilusión y otra frustración y todo lo que ya nos viene pasando. Así que yo creo que este es el que va, yo creo que este es el barco. El broker que está llevando esta venta dice: chicos, el barco está listo, es para ustedes, no hay nada que se interponga en el medio. Ayer estuvimos viendo el informe del surveyor, revisando cada punto del barco, viendo que ya estaba reparado según las cosas que había que reparar, de lo que dijo el surveyor. El surveyor es el técnico, el perito que revisa el barco para ver qué cosas tiene, que no funcionan, que pueden ser, no sé, que haya que reparar o qué problemas puede tener. Así que de lo que habíamos leído, que el surveyor fue hecho hace poquito, porque fue hecho para la persona que se lo iba a comprar antes, ya estaba todo arreglado, básicamente. Y quedan revisar por otras cositas. Nos enteramos que por un tema de financiación, el barco no salió a la persona anterior, porque lo pensaba comprar financiado, pero como es un barco que se vende as is, se llama, ¿qué significa? ¿Cómo está? Es un barco que se vende con algunos problemas, que nosotros ya sabemos, por eso se vende a menos precio del que tiene en mercado si estuviera nuevo o mucho más impecable. El tema es que la persona que lo iba a comprar pensaba comprarlo con una financiación, pero claro, cuando le presenta esto al banco, que le iba a dar la financiación, el banco le dice: no, yo no te lo financio nada, o sea, solo financia cosas nuevas. O en muy buen estado. Me da mucha pena, nos da mucha pena porque se nota que el tipo estaba contento con el barco, le puso amor, se preocupó de que se le repararan todas las cosas, todo funciona perfecto, incluso ya le había comprado algunas cosas. Nos da tremenda pena. Pero bueno, ese barco, gente, nos estaba buscando. Se está buscando. Al final todos tenían razón. Así nos bueno. estaba esperando, así que nada, no podemos creer todavía, estamos súper emocionados. Hoy ya vamos a ir a hacer la oferta, ya sabe que vamos a hacer la oferta y todo. Ayer por un tema de tiempo no lo hicimos, porque para hacer la oferta ya hay que hacerla oficialmente, nos dan un papel, incluso hay que hacer una seña. Así que nosotros estamos súper decididos. Vamos con eso. Ojalá todo se dé. Como el proceso de compra es largo, sabíamos que teníamos varios días de trámites y burocracia por delante, así que teníamos que ser pacientes. Una cosa triste para contarles es que hoy, lamentablemente, nos tenemos que ir de este lugar, pero bueno, todo es parte del proceso. Estamos muy tristes que nos vamos hoy. Sí, nos encantó, pasamos 8 días acá al final. Pudimos extender una noche más, pero el dueño después nos dijo que esta casa ya está reservada para hoy, así que ya nos tenemos que ir ahora a la mañana. Lo que no les contamos es cómo conseguimos esta casa, eso es lo más increíble de todo. Y de verdad nos alegra que haya sido así, porque hubiese sido bastante complicado venir a buscar un barco a las BVI, porque es caro, es muy caro BVI. Así que si alguna vez vienen, piénsenlo bien. Yo les recomiendo a todo el mundo que venga alguna vez si pueden en su vida a BVI, porque es muy lindo. Pero organicen bien el viaje, buscando bien y con tiempo y anticipación para conseguir un alojamiento medianamente accesible. Lo mismo los autos, todo es caro acá si no lo organizas bien. Nosotros tuvimos mucha suerte con el auto, conseguimos un auto por $35 el día, que está súper bien para este lugar, súper bien. Y sí o sí necesitas auto acá para moverte por la isla. Pero conseguimos de una arrendadora local, o sea, buscando por Google, por internet, encontramos una local que no es de las típicas, viste, internacionales, que esas te cobran mucho más caro. La arrendadora local, súper organizado, todo perfecto. También ahora extendimos los días porque como inicialmente nosotros reservamos todo una semana, porque una semana íbamos a dedicarnos a buscar barco. Si en esa semana no conseguíamos, la idea era seguir camino e ir para otra isla. Así que bueno, justo se cumplió una semana. Ayer tuvimos que renovar el auto, tuvimos que conseguir alojamiento de vuelta, porque ayer fue que medio se definió que íbamos a tener barco. Porque realmente estábamos ahí, hasta el último día no renovamos nada, ni buscamos alojamiento ni nada, porque no sabíamos si teníamos barco, no sabíamos si nos íbamos para otro lado,
que era súper frustrante porque una mañana nos despertamos una angustia, Ezequiel y yo, porque dijimos, ¿a dónde mierda nos vamos ahora? ¿A dónde vamos a buscar barco? ¿Qué es tan grande el mundo? O sea, ¿para dónde disparamos? Después de Puerto Rico habíamos tenido este plan B que nos dio como un poco de respiro, porque la verdad que son inmensas las posibilidades, y ahora de vuelta estábamos en cero. De vuelta estábamos buscando en qué otra isla hay muchos barcos para ver, para ir hasta ahí. Bueno, volar desde acá es caro, todo es caro. Sabemos que es parte del proceso, sabemos que es parte de la compra. Lo teníamos totalmente asumido, pero bueno, uno intenta en lo posible evitar gastar al pedo, cuando sobre todo esa es la plata que después va a ir para el barco, así que estábamos así como en un momento súper, decisivo de para dónde íbamos. Bueno, justo se dio lo del barco, así que estamos felices. Así que tuvimos que renovar el auto, el alojamiento y la estadía de turismo acá. Una pesadilla, porque cuando nosotros entramos nos preguntaron cuánto tiempo íbamos a estar y dijimos en principio una semana. Entonces nos dieron una semana, nos dieron más, 9 días nos dieron, se nos vence mañana. Así que ayer fuimos a hacer el trámite para renovar, 5 horas metidos adentro de una oficina, no nos resolvieron nada. 5 horas literal. Pero literal, enteras, así, sentados haciendo nada. O sea, todos los trámites, todo lo que teníamos que hacer y los papeles que ellos nos pidieron, se los dimos en la primera hora. Y las 4 horas restantes estuvimos así sentados. Yo afuera, a mí no me dejaban entrar, Ezequiel sí. Yo afuera, sentada, cagada de calor, Ezequiel adentro feliz, con aire acondicionado. Después me dejaron entrar, pero estuvimos así, sin resolver nada, porque finalmente nos dijeron, no, chicos, tienen que ir a pedir una carta a The Moorings, a los brokers, diciendo que están comprando un barco y que por eso se quedan más tiempo. Porque obviamente nos preguntaron a qué se queda, hubiese sido más fácil decirles, nos quedamos como turistas, pero bueno, nos hubiesen, era como más fácil decir, mira, vinimos a comprar un barco y estamos en el proceso, por eso nos quedamos. Aparte siempre es mejor decir la verdad en caso de que algo surja. Así que, bueno, nada, nos complicó eso, pero bueno, todo resuelto. Me fui totalmente de tema. Yo les estaba contando cómo habíamos conseguido esta casa. Una cosa llevó a la otra. Para contar a vos, porque la gente me dice, no, que a la chica no le entiendo, no, que habla muy rápido, no, que habla mucho. Ahora les va a contar Ezequiel. Resulta que esta casa la conseguimos mediante una plataforma que se llama Home Exchange, en la cual la gente intercambia su casa, como bien tiene puesto el nombre de la plataforma, pero lo puede hacer de una persona a otra persona, directamente una casa por otra, o lo puede hacer por puntos, para poder, digamos, que no sea en el mismo momento. Entonces uno puede prestar su casa, le dan unos puntos y con esos puntos pues los intercambia por una casa. ¿Qué pasó? Chilu en algún momento prestó el departamento. La persona que iba a venir al departamento de Chilu canceló justo un día antes de venir, entonces se transfirieron los puntos, él no reclamó, no le interesaba reclamar, así que los puntos quedaron ahí en la cuenta y dijimos, bueno, ¿cuándo vamos a usar estos puntos? Nunca, jamás. Lo que pasa es que a veces tenés que organizarlo con tiempo, y yo la realidad es que cada vez que me acordaba que tenía esos puntos metidos ahí, siempre me acordaba un día antes o 2 días antes de tener que buscar alojamiento en algún lugar. Entonces, cuando vos preguntas un día antes, 2, es difícil coordinar y coincidir que justo la persona no esté en la casa, o que justo la casa esté libre, disponible, lo que sea. La realidad es que hasta ahora nunca los había podido usar, el destino me los tenía guardaditas para esta ocasión, porque literal 2 días antes de venir para acá, cuando veíamos que los alojamientos eran una locura de caros, que no conseguíamos, que era complicado, o incluso habíamos visto unos alojamientos que no eran tan caros, que podíamos pagar, pero bueno, viste, eran por ahí una c***. Ahí me acordé, Home Exchange, a ver si de casualidad hay la isla, dijimos que iba a haber, si una isla chiquita, no hay tanta disponibilidad de nada acá, pero bueno, entramos, vimos esta casa paradisíaca, decía que aceptaba puntos, que aceptaba intercambio por puntos, decía que estaba disponible en cualquier momento y last minute, o sea, último minuto de reserva, que eso era increíble porque eso nunca pasa. Le escribo y me dice, sí, está disponible. Encima, muy pocos puntos pedía por noche, o sea, porque más o menos los puntos se comparan con lo que vale por noche un alojamiento. Así que pedía pocos puntos, o sea, cosa increíble, o sea, me alcanzaba, pero tranquilamente para una semana y más. Así que le escribo, me dice, sí, está disponible, podés quedarte. Yo no lo podía creer. Cuestión, nos estamos quedando en esta casa gratis. Lo único que tuvimos que pagar nos pidió pagar un fee por la limpieza, obviamente los gastos de limpieza, está perfecto. Y a veces uno tiene que estar validado en la cuenta, eso te lo pide la cuenta de Home Exchange, te pide que valides, creo que sale, no sé, $100 y pico, eso te lo puedes hacer al principio o cuando quieras, antes de hacer una reserva. Esto es por seguridad, es una especie de seguro que tiene la plataforma, porque, o sea, imagínate que estás confiando en alguien que no conoces, que no está pagando, que nada. O sea que en definitiva nos quedamos los 4 acá, con los chicos, los primeros días, después ellos se fueron, después Ceci volvió ayer, pero nos quedamos en esta casa gratis durante 8 días, todavía no lo podemos creer. Otra cosa que está bueno que tengan muy en cuenta si llegan a querer venir a las BVI es que las BVI tiene 2 temporadas muy marcadas, temporada baja y alta,
y en la que la temporada alta es todo posible, carísimo, está lleno de gente, lleno de turismo, todo, y temporada baja, que es esta, donde todo es mucho más barato, mucho más fácil de conseguir oportunidades o descuentos y no hay nadie aparte. Es un placer, la isla está vacía de turismo, no saben lo que es. Nosotros amamos esta situación. El clima está espectacular, así que para mí, lejos esta época, es temporada baja en verdad, porque todavía es temporada de huracanes, ¿no? Hemos tenido suerte con esta temporada de huracanes porque la verdad es que no hubo ninguno, así que venimos bien, no significa que no pueda aparecer alguna. Pero por eso esta temporada, en general en el Caribe, es temporada baja, porque la gente no se arriesga a venir si después le cancelan el viaje porque va a venir un huracán. Así que lo mejor son los meses intermedios, primavera y otoño. Clima espectacular, porque estos Caribe siempre climas así increíbles, hace bastante calor igual, pero está buenísimo. Y tienen todas las otras ventajas económicas de poder conseguir todo más o menos razonable y no hay tanta gente. Así que ténganlo en cuenta y recomiendo, ojalá, una vez en su vida. Sé que es algo bastante exclusivo, no lo voy a negar. Nosotros tuvimos la suerte de venir por $70 desde Puerto Rico hasta acá, que es lo que nos salió el avión, que es la verdad muy barato, y tuvimos esta suerte, esta posibilidad de conseguir este lugar, así que en nuestro caso no fue terrible, pero bueno, nada, es muy lindo lugar. Para los que pueden, háganlo, no se lo pierdan porque no son muy conocidas BVI y el lugar es alucinante, es un paraíso. Pero como todo lo bueno alguna vez se termina, ya nos tocaba dejar esta casa espectacular. Llegó la hora de mudarnos, de dejar este lugar tan lindo, lamentablemente. Así que ahora somos homeless durante un ratito. Conseguir casa en BVI no es sencillo, sobre todo por los precios elevados y teniendo en cuenta que no estamos de vacaciones. Hi, good morning. Y así, tan solo 50 metros y 25 escalones después, ya estamos en nuestra nueva casa, por lo que no fue necesario ni prender el auto. Listo, llegamos. Ya nos mudamos. Una vez más, la suerte estaba de nuestro lado. Ojalá nunca se nos acabe, pero sabemos que es mucho pedir. Bueno, tuvimos la increíble suerte de que el propietario tenía otro lugar libre y vacío acá, y que encima también nos aceptó los guest points, los puntos, así que pudimos también venir por puntos y no tuvimos que pagar tampoco. Todavía a mí me quedaban puntos, así que estamos felices, porque aparte este lugar es lindísimo. No tendrá esa casa abierta como era allá arriba, ni es tan grande, pero esta casa es súper linda también, así que estamos contentos. Lo que sí, esta sí tiene paredes, pero tenemos una vista espectacular, igual, mira. Sí. Esta casa, aunque algo más chica que la anterior, cubre por demás las expectativas. Divino. Ya sé que tenemos mucha suerte, somos muy conscientes de esto, yo sé que mucha gente nos envidia y de todo corazón deseamos que alguna vez vivan experiencias como esta y tengan la suerte que tenemos nosotros. De verdad. ¡Qué momento! Venimos de vuelta a la marina, a The Moorings, a hacer la oferta oficial sobre el barco, así que... Si nos la aceptan... Estamos súper encaminados. Estamos adentro. Estamos muy emocionados con todo esto que se está dando, ojalá. Luego de realizar la oferta, nos quedan más temas por resolver. Esto es lo menos inglés del mundo, gente. Esto es realmente lo más insólito que nos pasó. No sé si en la vida, porque no en la vida, pero cualquiera. Resulta que en el proceso de extender nuestra estadía acá en BVI, que la jefa de inmigraciones no nos creyó que era por la compra de un barco, y entonces nos pide que traigamos al broker acá físicamente a inmigraciones, se apersone, aparezca y diga, sí, soy yo, esa carta, porque nos hizo una carta, obviamente, donde firmaba todo. Bueno, no nos creyeron, entonces quieren que vaya la persona físicamente y se presente en la oficina de inmigración para decir que es verdad y que él es una persona real. Nada, estamos yendo a hablar con el broker. Lo que pasa es que, claro, lo molestamos de su laburo. Tiene que salir, quizás comerse un rato largo. Esperemos que no. Yo les pedí por favor que lo sancione que existe y lo dejen ir. Pero me parece toda una gran Insólito. ¿Cómo vamos a ir a molestar a una persona a su trabajo para que salga y venga acá a demostrar que es él? ¿Para qué cosa? Para demostrar que es verdad lo del barco. O sea, me hubiese inventado cualquier excusa más fácil que la de comprar un barco. O sea, es una
Es una extensién de turismo, te la dan en cualquier lugar, cuando sea, no pasa nada, es una pendejez, es un trámite súper simple. Insólito, pero bueno, estamos re enojados. Sobre todo por tener que molestarlo allá, el que encima es un amor, es súper macanudo el broker, la verdad que no queremos molestarlo y encima la mejor voluntad, nos hizo la carta, todo, le pone la mejor onda, pero bueno, no podemos creer. Bueno, finalmente, después de muchos idas y vueltas, de una interrogación exhaustiva a nuestro broker por parte de la jefa de, no sé, de la inmigración, finalmente nos dieron el ok y nos dieron exactamente lo que le pedimos, ni un día más, 3 semanas. Lo justo y necesario para poder comprar el barco y salir rajando de esta isla. Feliz nos hubiésemos quedado más tiempo, pero porque nos encanta vivir ahí, nos parece muy lindo, pero se ve que los turistas no son tan bien recibidos acá por alguna razón que desconocemos, no entendemos, pero bueno, igual podemos salir y volver a entrar, una vez que entramos por barco es distinto, creo. Así que ojalá que en 3 semanas podamos concretar la compra, tener nuestro barco, poder navegar un poquito por BVI, salir y quizás volver a entrar, o no sé, veremos qué surge. Quedamos totalmente desconcertados, nunca pensamos que iba a ser tan difícil extender una estadía de turismo tan simple. Yo más. Estamos mandando acá la seña para ya oficializar la propuesta, la oferta. Estoy firmando el acuerdo es una parte formal que tiene que estar firmada. Estoy emocionado, preocupado, extasiado, pero bien, pero sobre todo feliz. No nos dice por qué está feliz, pero no saben la emoción que tenemos en este momento, gente. Ayer hicimos la oferta y hoy nos la aceptaron sin idas y vueltas. Nos aceptaron el monto que ofrecimos, que obviamente siempre es menos y uno espera que se lo suban y nada, ir y venir hasta que llegan al monto que normalmente el propietario quiere. Bueno, en este caso, por suerte, como es a través de broker y es distinto, es a través de una compañía gigante y a la vez es un barco que es ASIS, significa que es como está, o sea, sin chistar, así que sabemos que el barco puede tener problemas, que tuvo algunas reparaciones y que por eso está el precio que está y nosotros lo aceptamos totalmente, así que estamos felices, no podemos creer, no saben la emoción, finalmente esta mierda se está dando y vamos a tener nuestro barco, así que estamos súper contentos. Es lo más profesionalista del mundo. Ya estamos investigando qué dinghy va a acompañar a nuestro barco, porque claro, necesitamos obviamente un botecito, un chinchorro, un botecito de soporte para poder bajar a la costa, a las marinas, a donde sea, ¿no? Cuando el barco esté fondeado. Entonces, como nosotros apenas nos entreguen el barco, vamos a estar ya fondeados en el agua, no vamos a tener acceso a tierra si no tenemos un barco de soporte. Así que nada, tenemos que investigar mucho qué nos conviene, precios, no son muy baratos, así que qué tamaño, el tamaño que nos quede cómodo para ponerlo atrás en el barco. Así que, bueno, nada, un montón de cosas que estamos ya investigando para así no quedamos en bolas en el medio del mar sin poder llegar a tierra. Bueno, siempre podemos llegar a tierra yendo a una marina, pero la idea no es tener que pagar. No al principio, por lo menos, sino acá, que es carísimo. De última nos compramos un stand-up paddle o, no sé, algo así como usado para zafar mientras tanto y después vamos viendo. Podemos ir nadando, obviamente, a la costa, pero como tengamos que hacer compras o cosas un poco más serias, no podemos ir nadando. Obviamente lo más fácil sería ir y medir. Como estamos acá, estamos calculando cuál es el tamaño del barco, el ancho que tiene atrás, con respecto al gran portón que se baja, al transom, y dónde van a ir ubicados los soportes para el dinghy. Entonces, en función de todo eso, es el tamaño que tiene que tener el dinghy. Claro. Porque si es muy chico, van a trabajar mal los soportes. Aparte, nos conviene que sea un poco más grande el dinghy para poder llevar más gente, para que tenga más estabilidad, para llevar más peso, para todo. Si bien no está bueno que sea muy pesado, porque después el barco tiene que llevar ese peso, bueno, hay que encontrar ahí un equilibrio. Así que estamos averiguando todo eso. Estamos yendo a hacer el sea trial, o sea, la prueba del barco en el agua, porque todavía nunca lo vimos navegar, pero le tenemos mucha fe. Y antes de terminar de comprarlo, obviamente hay que probarlo, así que es lo que vamos a hacer en un ratito. Este es el gran momento decisivo, porque si algo ahora sale mal, puede hacernos arrepentirnos de la compra, así que todo sale bien.
Estamos navegando por primera vez en nuestro barco, que todavía no es nuestro barco. Todavía faltan todos los trámites, todo, ¿no? Más vale, pero bueno, la primera vez que estamos navegando en este que va a ser nuestro barco. Excelente. Primera navegación a bordo del... no sabemos el nombre. ¿Muchos nervios? Un poco de nervios, pero salimos bien. Y hay viento, así que vamos a poder testearlo. Qué lugarcito para salir a probar un barco, ¿eh? Luego de navegar un rato a motor, llegó el ansiado momento de izar las velas. Una navegación exitosa, podemos decir. A mí me gustó. Estamos muy contentos con el Sea Trial porque la verdad que se ve todo súper bien. Chequeamos todo, revisamos todo mientras íbamos navegando. Nada, hicimos un buen survey a nuestro nivel, claramente, ¿no? Porque no somos surveyors. Pero bueno, un poquito entendemos como para ver qué cosas pueden estar fallando, qué hay que cambiar. Hay un par de cositas que encontramos que hay que cambiar. Unas pasticas. Pero por ahora el resto se ve impecable. Es un barco que no se usa hace mucho tiempo y algunas cosas con el uso se van a aflojar un poco, esperemos, y si no, bueno, habrá que cambiar alguna cosa y detectamos algunas fallitas que vamos a acomodar, pero en línea general estamos acá. Estamos cerrando las puertas de casa, ya nos vamos. Ya le llamamos casa. Nos estamos adelantando mucho quizás, pero bueno, yo creo que sí. Ya estamos, no jodamos más, es esta. Listo. La verdad que el Sea Trial resultó bastante bien, así que estamos muy contentos. Yo particularmente estoy muy feliz. Ya empiezan las cuestiones de mantenimiento en el barco. Ya tenemos la lista de mantenimiento armada. Y parece que nos invitaron a navegar. Vamos a ir, en realidad hoy hay una regata que se está corriendo, pero por problemas técnicos no nos pudimos sumar, por problemas técnicos del catamarán, pero sí nos podemos sumar a la mejor parte, que es la fiesta. Así que acá estamos con Brent, ahí está Chilu, Brent y Chris, que nos invitan en su catamarán a subirnos, y Ceci también está como tripulante. En un ratito vamos a estar ya navegando rumbo a... ¿dónde estamos yendo? Vamos a la fiesta de está Trellis Bay o algo así. No participamos en la regata, pero sí en la fiesta. Eso es todo lo que importa. Qué catamarancito, ¿no? Ese. Zarpada nave. Un Leopard 45 pies zarpado. Se invitaron por suerte a, bueno, hasta la fiesta esta que estamos yendo, así que... No nos podemos quejar, la vida nos sonríe, gente, eso sí. Estamos contentos. Todavía no está confirmada la compra de nuestro barco, pero estamos muy contentos. Nos esperaba un viaje de apenas un par de horas, con un clima tan calmo que ni valía la pena abrir las velas. Pero por otro lado, los motores de este catamarán apenas se oían, así que el trayecto resultó de lo más tranquilo. Acabamos de llegar al destino, al lugar de la fiesta. Hay como por lo menos 50 barcos fondeados en este lugar. Y bueno, en la costa está la fiesta y muchos catamaranes, una locura la cantidad de gente. Se viene la fiesta y se viene el festejo, sobre todo. ¿Por qué? Nunca mejor el lugar para festejar y el momento, porque finalmente nos dieron el barco. No nos dieron el barco. Bueno, nos aceptaron la oferta. Para mí, yo ya lo estoy viviendo. Oficialmente nos aceptaron la oferta. ¿Qué quiero decir? Que, acá viene el festejo. Thank you. Thank you, nice. To celebrate. Thank you. Ahí está, para celebrar. Qué rico está, zarpado. Bueno, ¿qué pasa? Bueno. Nos habían aceptado la oferta ya, pero no la habían oficializado en un contrato, no estaba firmada por parte de ellos, sí por parte nuestra. Así que estamos súper contentos, gente, pues está oficializada el inicio de la compra. O sea, hoy justo es viernes, pero a partir del lunes ya hacemos la transferencia y nada, y después es papeles nada más, hasta que el barco sea nuestro. Así que... tenemos chefo. Tenemos chefo. Increíble. Brindemos de vuelta. Y así pasamos una noche divertida con Brent, Chris, Richard y Ceci. Gracias por todo.
así se va una tarde más en este paraíso y nos vamos a comer un asado argentino, así que estamos re contentos. Porque ayer en la fiesta conocimos a unos argentinos que viven acá, trabajan acá hace un par de años, que nos reconocieron, no como Chestim, nos reconocieron como argentinos, eso es lo más gracioso. Sin hablar, así que debemos dar a argentinos desde la lengua, no sé. Estábamos bailando y una chica dice, ustedes son argentinos. Y digo, sí, ¿cómo sabes? O bailamos como argentinos, no sé. Bueno, fue muy gracioso, así que muy buena onda y ahora nos vamos a ir para allá, van todos los argentinos que están acá en la isla, que creo que son 7 que viven acá, así que estamos contentos de comer asado argentino con vino y gente argentina. Y la verdad se extraña por estos lugares. Decir que un poquito nos aliviaron esa extrañitis Ceci y Cris, pero bueno, nada. Ahora Ceci se fue a navegar con el catamarán, con los señores del catamarán de ayer y nada, y Cris está en Buenos Aires, así que un día de trabajo y tranquilo. Estamos a punto de comer algo que es un lujo acá en estas latitudes, una mejor Habana. Mirá. Increíble. Gracias chicos, gracias por la invitación, espectacular. Vamos la Chilu, espectáculo. Gracias chicos. ¿Qué estás a punto de hacer, Chilu? ¿Qué estás a punto de hacer? Estoy por firmar el contrato donde aceptamos la compra de nuestro nuevo barco. ¿Y después de esto? Después pagar. Claro. Después comprar el barco. Claro. Llegó el gran momento. Nos acaban de dar permiso para empezar a transferir todo, así que... Como acabamos de aprobar el barco, ahora que sigue, siguiente paso, hacer la transferencia de la plata. Así que estamos en eso. Y nos dijeron que sí, que ya está todo ok para empezar a transferir, así que ya nos dieron como el aval, así que gente a comprar el barco. ¿Pueden creer que está llegando este momento? Yo todavía no lo puedo creer. No lo puedo creer.